Estás escuchando Descubriendo Ven Sígueme con África Lugo y David Rocha. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a la hora que nos escuchen. Yo soy Iván Rocha, les doy la bienvenida un día más a este programa de Descubriendo Ven Sígueme, en compañía de David Rocha y de África Lugo. Y vamos a empezar el programa dándoles nuestros medios de comunicación, correo electrónico por medio de descubriendobensígueme@hotmail.com y en nuestra cuenta de Twitter @desbensígueme. Ahí nos pueden encontrar o incluso utilizar el hashtag desbensígueme. Son los medios de comunicación en los que nos pueden hacer llegar sus comentarios, todo lo que quieran decirnos y quieran que cambiemos o hagamos, o si tienen alguna duda. Estamos esperando sus comentarios, sus mensajes para nosotros poder apoyarles y ayudarles con las dudas o lo que quieran sugerirnos, ¿verdad? También otra cuestión, recuerden que próximo sábado y domingo tenemos conferencia general, la vamos a poder ver vía internet, en algunos países la podrán ver vía satélite, si tienen esta forma de escucharla, y en algunos estados de aquí de México se va a poder escuchar por radio, y en algunas frecuencias, como por ejemplo en la Ciudad de México, en el 760 de AM, en Ciudad Juárez, en Chihuahua, en el 1490 de AM, Chilpancingo, Guerrero, por el 105.1 de FM, igual a Guerrero en el 93.9 de FM, Mazatlán, Sinaloa, en el 98.7 FM, Mexicali, Baja California, por el 820 de AM, Puebla, por el 1280 de AM, Tapachula, Chiapas, hay dos formas, que es en el 91.5 de FM y por el 1000 de AM, y Villahermosa, Tabasco, en el 88.5 de FM y en el 740 de AM. Ahí van a poder seguir la conferencia, se transmitirán solamente las sesiones del sábado por la noche a partir de las 18 horas y la del 5 de abril, que es domingo, la sesión de la mañana a partir de las 11 horas. Para que estén al pendiente, para que no se les olvide que tenemos conferencia, que es momento de escuchar a nuestro profeta, que ha estado acompañándonos durante esta contingencia, y el día de hoy incluso fue ayuno a nivel mundial. David, África. Muchas gracias. Efectivamente, estamos unidos en espíritu, en oración, en ayuno, para poder ser fortalecidos. Bienvenidos, hermanos y hermanas. Bienvenidos, hermanos y hermanas. Igualmente, como dice África, estamos unidos en espíritu y sobre todo pues expresando toda nuestra condolencia y esperando que las personas que hayan perdido a seres queridos en esta contingencia tan terrible, pues que puedan encontrar consuelo en su alma. Nuestras oraciones están con ustedes y pues con el deseo de que todo esto pueda terminar pronto y esperando que el ayuno de hoy, que estoy completamente seguro, tenga resultados, que el Señor nos conteste rápidamente y que esto pronto pueda quedar atrás. Así será. Pues comencemos. Bienvenida, Sheila. Hoy nos apoyarás de nuevo con las escrituras. Sale, gracias. Vamos a hacer dos preguntas. La primera, ¿alguna vez has puesto tu nombre en algún versículo de las escrituras? Y la segunda, ¿cómo defines una oración sincera?
Antes de comenzar quisiera preguntarles, Iván, David, ya saben que pues son los únicos que pueden responderme porque están aquí, ¿no? Pero bueno. Bueno, también está Sheila. Sí, ya está Sheila. Hoy vamos a involucrar a Sheila. Ajá. ¿Recuerdan las palabras del presidente Nelson en la conferencia de octubre de 2018 que dijo: ha llegado la hora de una iglesia centrada en el hogar? Claro. Sí. ¿Cómo se sienten al respecto? David. Pues, como siempre, son palabras proféticas que ahorita mismo las estamos viendo cumplirse. El hecho de que nos estemos reuniendo como familias para poder hacer un mini sacramental con los miembros de nuestra familia y ejerciendo el sacerdocio en nuestras propias casas, y sobre todo pues el estar estudiando las escrituras y el estar poniendo en práctica los principios del Evangelio en casa. En estos momentos, pues yo creo que ahí nos damos cuenta que efectivamente hay profeta en Sion. Cierto. Iván. Pues sí, como dice David, es importante y la verdad muy motivador el saber que no necesitamos nosotros de una presencia hasta cierto punto jerárquica dentro de la iglesia para poder en nuestros hogares llevar a cabo los servicios sacramentales, ¿no? El poder nosotros como familia reunirnos y participar de la Santa Cena, así como de las lecciones de la iglesia, ¿no? Por eso se creó el programa de Ven, Sígueme, para que como familia podamos estudiarlo, analizarlo e incluso personalmente, ¿no? Poder llevar este estudio. Entonces creo que es lo principal. Vamos a llegar a momentos en los que, como ahorita que no podemos salir de nuestras casas, más que para lo más indispensable, y pues tenemos esa dicha de que el Evangelio se sigue aplicando, lo seguimos teniendo en nuestros hogares, gracias a la inspiración que reciben los profetas, ¿no? Así es. Shay. Pues yo creo que te hace obligadamente tener que leer todo para que puedas participar en familia, porque si no, te quedas callado. Y yo creo que para muchas personas fue como que algo nuevo, porque estaban acostumbrados a ir a la capilla nada más a sentarse a escuchar y no participar. Y ahora es al revés, ahora tienes que participar en tu casa para que entonces esté toda la armonía con todos. Si no, no aprendes. Si no, no aportas. Si no, no obedeces tampoco. Claro. Exacto. Y efectivamente, aunque no seas miembro de la iglesia, también es el tiempo de aprovechar, de conocer más a tus hijos, de ser más tolerantes, más pacientes, de acercarte más a ellos, a tu esposa, a tus seres queridos. Estar conviviendo con ellos no es lo mismo ahora que cuando ibas al trabajo y los tenías que dejar todo el día. Ahora es el tiempo de que haya más amor, más comunión, que quizás escribas ese poema que tenías pensado o esa canción que tienes en la cabeza y no la has podido aterrizar. Es momento de hacerlo, pero sobre todo de que haya más unión en familia, con los vecinos, sobre todo que estemos apoyándonos unos a otros y cuidándonos, así que hay que aprovechar el tiempo. Debe de haber una enseñanza muy positiva después de esto y creo que es esa: ser fortalecidos en casa. Claro. Entonces, bueno, comencemos. Bienvenidos, tomen sus escrituras porque hoy vamos a trabajar muchísimo en ellas. Es la enseñanza de varios, Enos hasta Palabras de Mormón. Esta semana veremos el libro de Enos, Harom, Omni y Palabras de Mormón. Como ya lo dije, aparentemente son cortos, pero son enseñanzas que están llenas de bondad. ¿Quién es Enos? Enos es hijo de Jacob y nieto de Leí y Saría. Él recibe las planchas menores de su padre y le da instrucciones. Vámonos a Jacob 7:27, por favor. Y yo, Jacob, vi que pronto tendría que descender al sepulcro. Por tanto, dije a mi hijo Enos: toma estas planchas, y le declaré lo que mi hermano Nefi me había mandado, y prometió obedecer los mandamientos, y doy fin a mis escritos sobre estas planchas, y lo que he escrito ha sido poco, y me despido del lector, esperando que muchos de mis hermanos lean mis palabras. Adiós, hermanos. Ahora recordemos lo que le había mandado Nefi en Jacob 1, del 1 al 4.
Porque he aquí, aconteció que ya habían pasado 55 años desde que Leí había salido de Jerusalén. Por tanto, Nefi me dio a mí, Jacob, un mandato respecto de las planchas menores sobre las cuales estas cosas están grabadas. Y me dijo a mí, Jacob, y me dio a mí, Jacob, un mandato de que escribiera sobre estas planchas algunas de las cosas que considerara yo más preciosas, y que no tratara más que ligeramente la historia de este pueblo llamado el pueblo de Nefi, porque dijo que la historia de su pueblo debería grabarse sobre sus otras planchas, y que yo debía preservar estas planchas y transmitirlas a mi posteridad de generación en generación, y que si hubiese predicaciones que fuesen sagradas o revelación que fuese grande o profecías, yo debería grabar sus puntos principales sobre estas planchas y tratar estas cosas cuando me fuera posible, por causa de Cristo y por el bien de nuestro pueblo. Gracias. Nos dejó registrado que su padre lo instruyó en su idioma y lo crió en la disciplina y amonestación del Señor. Hemos visto que las enseñanzas de los padres justos y rectos se convierten en una bendición para sus hijos mucho después de que esas enseñanzas se hayan impartido. Ahora, vamos a entender un poquito a Enos. Él sale un buen día a cazar bestias y también empieza a recordar las palabras que había escuchado de su padre. Fíjese este contraste, ¿no? Sale a cazar, lo que le encantaba hacer, lógico, pero también es espiritual, ¿sí? Nos enseña que podemos ser algo o alguien en el mundo sin olvidar que también somos hijos de Dios. Ahora, imagínense la postura de Enos. Su padre Jacob, su tío Nefi, su abuelo Leí. O sea, los tres le demuestran a Enos que tienen un gran testimonio y un gran amor hacia el Salvador. Entonces le han testificado durante toda su vida que existe, que la expiación es real. ¿Cómo creen que se sentía Enos en ese momento? Es probable que no se sintiera digno o a la altura de ellos. Al inicio dijimos que él fue criado en disciplina, o sea, en todo el conjunto de reglas de comportamiento y en amonestación, es decir, avisos o advertencias con la intención de corregir que nos da el Señor. Entonces, este buen día, Enos nos cuenta lo siguiente. Vámonos al versículo 3, por favor, de Enos. He aquí, salí a cazar bestias en los bosques, y las palabras que frecuentemente había oído a mi padre hablar, en cuanto a la vida eterna y el gozo de los santos, penetraron mi corazón profundamente. Esos pensamientos se convirtieron en un profundo deseo por recibir perdón y estar limpio ante el Señor. Vamos al versículo 2, por favor, regrésense. Y os diré de la lucha que tuve ante Dios antes de recibir la remisión de mis pecados. Los pescados son otros. Ok, la lucha que tuvo Enos ante Dios fue consigo mismo. A veces, el mayor esfuerzo que una persona hace es cuando contiende consigo misma ante el Señor. Tal lucha es el esfuerzo por encontrar y expresar nuestros verdaderos deseos, los que a veces se ocultan detrás del pecado, la evasión y el encubrimiento. La lucha con uno mismo exige meditación y concentración profundas. Significa ir más allá de una oración rutinaria. Es derramar verdaderamente el alma en palabras que se elevan y ofrecérselas a Dios. Las repeticiones dejan de ser vanas, trilladas e insinceras, volviéndose cada frase en la expresión de un vívido deseo. Este deseo es el anhelo de hacer la voluntad de Dios. Aquí nosotros vemos como de una manera tan sencilla y en pocos versículos, cómo Enos nos describe lo que es precisamente la conversión de un alma. La conversión completa de un alma y además el proceso por el cual nosotros debemos de pasar para poder ser beneficiados de la expiación de Jesucristo. Fíjate, primeramente nos dice que él fue amonestado e instruido en la disciplina del Padre. ¿Qué quiere decir? Que él fue enseñado, él conocía la doctrina de Cristo, conocía los principios del Evangelio,
Pero aquí vemos que hay una gran diferencia entre conocer a entender. Probablemente él los conocía y se los había aprendido de memoria, tan así que los empezó a repetir en su mente, pero no los entendía. Cuando nosotros empezamos a meditar y empezamos por medio de la meditación y de escudriñar precisamente los principios del Evangelio y las doctrinas del Evangelio, entonces empezamos a entender, empezamos a recibir la inspiración del Espíritu Santo y Él nos permite poder entender cada uno de esos principios. Cuando nosotros hemos entendido la doctrina, decía Elder Packer, que cuando la doctrina se entiende, entonces la actitud de las personas cambia. Entonces, ¿por qué cambia? Porque nos empezamos a dar cuenta en la posición en la que realmente estamos. Todo lo malo que hemos estado haciendo, nos empezamos a dar cuenta de nuestras imperfecciones, nos empezamos a dar cuenta de las faltas que hemos tenido, y nos damos cuenta o vislumbramos perfectamente dónde estamos parados. La situación denigrante, podría decirse, aunque se oiga muy fuerte, en la que estamos en cuanto a las cosas del Señor. Y una vez que nosotros nos hemos dado cuenta, entonces viene el dolor, la tristeza según Dios, y entonces pues es obvio que viene el deseo de arrepentirnos, el deseo de cambiar lo malo que hemos estado haciendo, o de empezar a hacer aquello que no estamos haciendo. Y entonces es ahí cuando nosotros sentimos el deseo de ser beneficiados de la expiación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque entendemos que no hay otra forma en la cual nosotros podemos ser librados de todas esas imperfecciones o de todos esos pecados, si no es por medio de la expiación de Jesucristo. Y entonces es cuando empieza el quebranto de corazón. Empezamos a tener un corazón que empieza a hacerse blandito, empieza a hacerse abierto y receptivo a las cosas del Señor. Pero es importante que nosotros pasemos por ese primer paso, de conocer la doctrina a entenderla. Y una vez que la hemos entendido, entonces nos damos cuenta en qué situación estamos, en la situación caída en la que estamos, y entonces deseamos la expiación de Jesucristo sobre nosotros. Así es. Viene el arrepentimiento. Exactamente. El Espíritu Santo ayuda y guía esas oraciones. Vamos a leer Romanos 8:26. Y asimismo, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos lo que hemos de pedir como es debido, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gracias. En el versículo 4, por favor, déenos. Adelante. Y mi alma tuvo hambre, y me arrodillé ante mi Hacedor, y clamé a él con potente oración y súplica por mi propia alma, y clamé a él todo el día, sí, y cuando anocheció, aún elevaba mi voz en alto hasta que llegó a los cielos. Enos nos enseña que estas cosas a menudo requieren perseverancia y paciencia, al reconocer que necesitamos al Salvador. Enos menciona una palabra que dice hambre. Nos demuestra sin lugar a dudas el deseo de Enos por comunicarse verdaderamente con el Señor. Ahora, fíjate, aquí hay algo muy importante. Tú hablabas, o más bien, Enos nos habla de primeramente de una batalla o una lucha que tuvo ante el Señor. Y tú mencionabas que es una lucha personal con nosotros mismos.
Y esa lucha es real. Yo creo que es la lucha más tremenda que podemos tener, que es precisamente con nosotros mismos, en el sentido de que cuando nosotros hemos entendido nuestras faltas, o nos hemos dado cuenta de nuestras faltas, pues tenemos que luchar contra ellas. No sé, me imagino una persona que tiene un carácter explosivo. Es el diario constante, el diario vivir, el estar con esa lucha de hoy no me voy a enojar, aunque me toquen el claxon, aunque se me cierre el coche del vecino, aunque me avienten en el metro, aunque mi jefe se enoje conmigo o me llame la atención. El buscar el autodominio, personas que están luchando contra una flojera, de decir hoy me voy a levantar más temprano, si hoy me levanté 5 minutos temprano, mañana me voy a levantar 10 minutos más temprano, o con las malas palabras, estoy acostumbrado a decir malas palabras, hoy dije tantas, ahora mañana voy a decir menos. Esa es la lucha constante, las personas que están luchando contra una adicción. Esa es la lucha constante que nosotros debemos de tener. Y pues obviamente la perseverancia tiene que ver mucho en esto. Nosotros aquí vemos grandes ejemplos de personas que lograron su conversión en días. Enos, pues aquí nos habla que cuánto estuvo, todo un día, una noche y el día siguiente orando hasta que recibió el perdón de sus pecados y hasta que él sintió la conversión en su alma. Pero a veces la conversión dura toda una vida. Toda una vida tenemos que estar luchando contra alguna imperfección o contra algún pecado o alguna falta. Y si ya logramos vencer esa falta, pues la que sigue. Y ya cuando vencimos esa, la que sigue. Y eso puede ser un proceso que nos puede llevar toda la vida. A veces nos podemos desesperar, pero no tenemos que caer en la desesperación, sino al contrario, en la perseverancia. Él perseveró en cuanto a esto. Ahora, estamos hablando de una oración sincera. Sí. ¿A qué se refiere una oración sincera? Es que muchas veces la respuesta que tú estás buscando no es la que tú quieres, o la que vaya de acuerdo con tus sueños, o la que vaya de acuerdo con tus planes a futuro, o la que vaya de acuerdo con tu plan de vida. A lo mejor la voluntad del Señor es completamente diferente, o lo que Él tiene preparado para ti es algo completamente distinto a lo que tú quieres. Y una oración sincera nos habla de que tenemos que estar dispuestos a recibir la voluntad del Padre, aunque no nos guste. Y a mí me gusta mucho el ejemplo del presidente Monson. Él no fue a una misión, si ustedes saben, él no fue a una misión, porque él decidió hacer una carrera en el ejército, una carrera militar. Para él era su sueño dorado era tener un buen rango dentro del ejército y hacer una carrera excelente dentro del ejército. Y cuando él tuvo la oportunidad de tener un buen ascenso, le dan el llamamiento de obispo. Entonces, él decía, ¿qué hago? Si acepto el llamamiento de obispo, tengo que rechazar el ascenso que me están dando, la oportunidad de mi vida en el ejército. Y si acepto la oportunidad de mi vida en el ejército, pues voy a tener que dejar el lugar, el barrio en el que me están llamando como obispo. Él fue con un líder, pidió consejo y el líder le dijo, el Señor no te necesita en el ejército de Estados Unidos, te necesita en el ejército del Señor. Y él tomó la decisión correcta y se quedó como obispo, un obispo muy joven. ¿Qué hubiera pasado si él
hubiera tomado la otra decisión. Podríamos imaginarnos muchísimas cosas. Lo importante es que él tomó la decisión correcta y llegó a ser profeta. Entonces, aquí nos damos cuenta que también parte de una oración sincera es el estar abiertos de mente, de corazón y de voluntad a aceptar el plan que el Señor tiene señalado para nosotros. Así es. Y el presidente Gordon B. Hinckley lo enseña en su libro Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia, en el capítulo 6. Nunca piensen que van a lograrlo solos, necesitan la ayuda del Señor. Nunca duden en arrodillarse en algún lugar a solas y hablar con Él. Qué maravillosa y extraordinaria es la oración. Piensen en ello. En verdad podemos hablar con nuestro Padre Celestial. Él escuchará y contestará, pero debemos prestar atención a su respuesta. Nada es demasiado grave ni nada es de tan poca importancia como para no compartirlo con Él. Oren al Señor esperando una respuesta. El problema con la mayoría de nuestras oraciones es que las hacemos como si estuviéramos levantando el teléfono y haciendo un pedido de comestibles. Hacemos el pedido y colgamos. Es necesario que meditemos, contemplemos y pensemos sobre lo que estamos orando y luego hablemos con el Señor como un hombre habla con otro. Vamos a ver cómo es esto. Isaías 1:18, por favor. Venid ahora, dice Jehová, y razonemos juntos. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Él nos enseña que él tuvo que esperar una respuesta. Se quedó ahí esperándola. Y yo en lo personal, sí reconozco que a veces mis oraciones son de levantar el teléfono y colgar. Honestamente, sí. Y sobre todo en las mañanas, ¿no? Sí. Cuando uno ya se quiere levantar porque sí. se le hizo tarde para ir al trabajo y sí. hacen una oración tipo telegrama. Ajá. Uh-huh. Pero ya nos me enseñó que no es la manera, sin embargo, tengo que corregir esa parte. Una vez que no se arrodilla en humilde y sincera oración, lo que le llevó bastante tiempo, pasa lo siguiente, versículo 5 de Enos, por favor. Y vino a mí una voz diciendo, Enos, tus pecados te son perdonados y serás bendecido. ¿Y el 6? Y yo, Enos, sabía que Dios no podía mentir, por tanto, mi culpa fue expurgada. Gracias. Además de que nos está diciendo que Dios no miente, ahí dice su culpa fue expurgada, es decir, limpiada, eliminada. Es un maravilloso recordatorio del poder de la expiación para limpiarnos y sanarnos. Nosotros podemos llegar a sentir el poder de tener los pecados expurgados o eliminados, y en nos tenía un testimonio de que Dios no miente. La fe en la absoluta y perfecta veracidad de Dios fue la clave para que nos reconociera que se le habían remitido sus pecados. El presidente José Smith enseñó que es necesario que tengamos un conocimiento de la existencia de Dios. Él dijo, y finalmente, pero no por ello menos importante, para el ejercicio de la fe en Dios está la idea de que Él posee el atributo de la verdad, pues sin saber eso, la mente del hombre no tendría en qué apoyarse con certeza, todo sería confusión y duda. Pero con la idea en mente de la existencia de ese atributo en la deidad, todas las enseñanzas, instrucciones, promesas y bendiciones se hacen realidad y la mente se puede afianzar en ellas con certeza y confianza, creyendo que esas cosas y todas las que el Señor ha dicho se cumplirán a su tiempo. Y que todas las maldiciones, denuncias y juicios pronunciados sobre la cabeza de los inicuos también se ejecutarán en el debido tiempo del Señor. Y en razón de la verdad y veracidad de Él, la mente contempla su liberación y salvación como ciertas. Así es. Y fíjate que ahí hay algo muy importante que dice, es el presidente José Smith. Presidente José Smith. Tenemos conciencia perfecta de que si confiamos y tenemos fe en Jesucristo, nuestros pecados pueden ser perdonados. Uh-huh. Porque, como dícenos, Él no miente. Uh-huh. Y creemos realmente que si nosotros hacemos todos estos pasos que hemos estado analizando, uh-huh,
el Señor va a perdonar nuestros pecados. Pero también hay algo muy importante, y eso nos va a servir como preámbulo para poder entender lo que sigue en el en Enos. Estamos también conscientes que el castigo por aquellas personas que no se arrepienten de sus pecados es real también, y que se va a aplicar. Porque Dios no miente. Porque Dios no miente, ¿no? Uh-huh. Vamos a leer el versículo 7 y 8 de Enos, por favor. Y dije yo, Señor, ¿cómo se lleva esto a efecto? Y él me dijo, por tu fe en Cristo, a quien nunca jamás has oído ni visto, y pasarán muchos años antes que Él se manifieste en la carne. Por tanto, ve, tu fe te ha salvado. Y nos aprendió que el perdón es posible por medio del poder expiatorio de Jesucristo. Y vamos a resumirlo, todo esto vamos a resumirlo en, digamos que una guía que nos está dando Enos. Sí, un modelo. Exacto. Número 1. Debemos estar preocupados en cuanto a nuestra posición ante Dios. Vamos al versículo 9. Ahora bien, sucedió que cuando hube oído estas palabras, empecé a anhelar el bienestar de mis hermanos los nefitas. Por tanto, derramé toda mi alma a Dios por ellos. Ese es el número 2. Una vez que nos hallamos en la posición adecuada, el Espíritu hace posible que nos preocupemos por nuestra familia inmediata. Vamos al versículo 10 y 11. Y mientras así me hallaba luchando en el Espíritu, he aquí, la voz del Señor de nuevo penetró mi mente diciendo, visitaré a tus hermanos según tu diligencia en guardar mis mandamientos. Les he dado esta tierra y es una tierra santa, y no la maldigo, sino por causa de iniquidad. Por tanto, visitaré a tus hermanos según lo que he dicho, y sus transgresiones haré bajar con dolor sobre su propia cabeza. Y después que yo, Enos, hube oído estas palabras, mi fe en el Señor empezó a ser inquebrantable, y oré a Él con mucho y prolongado ahínco por mis hermanos los lamanitas. Ese es el paso número 3. Ya que tenemos esta perspectiva, nuestra atención se dirige al prójimo, incluyendo a nuestros enemigos. Así es. Aprendemos que estando en paz con Dios, somos facultados por el Espíritu para amar verdaderamente a otros. Sí. ¿Por qué? Porque al recibir el perdón de nuestros pecados, y yo creo que todos lo hemos sentido, sentimos una paz, sí, una tranquilidad y un agradecimiento tan grande. Y la verdad, para mí es algo sorprendente el saber cómo es que por medio de la expiación de Jesucristo yo puedo encontrar esa paz que anhelo al saber y al haber hecho todo lo que está en mis manos para que el Señor perdone mis pecados y poder sentir la confirmación del Espíritu del perdón de sus pecados. Y nos empezamos a llenar de misericordia. Uh-huh. Ajá. ¿Por quién? Pues primeramente por nuestra familia. Y lo vemos en el sueño de Leí, cuando él prueba del fruto del árbol. Lo primero que se le viene a la cabeza es, quiero que lo pruebe mi familia. Uh-huh. Y busca a Saría y busca a Nefi, a Sam, a Lamán y Lemuel, y él mismo habla de la tristeza que siente cuando ve que Lamán y Lemuel no les interesa probar de ese fruto. Y es lo mismo que nosotros empezamos a experimentar. Queremos que nuestra familia sienta ese mismo gozo, que pueda salir de esa situación en la que está, para que pueda sentir el gozo que es y la paz que se siente al sentir que nuestros pecados son perdonados. Pero entonces esa caridad se extiende todavía más allá. ¿A quién? A nuestros vecinos, a nuestros amigos de trabajo, a nuestros compañeros de escuela. Uh-huh. Pero todavía nos habla que esa caridad se extiende todavía mucho más hacia quién, hacia nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque empezamos a verlo todo con los ojos, con los mismos ojos con los que los ve nuestro Padre Celestial y Jesucristo,
como hijos de ellos. Uh-huh. No los vemos como el compañero que habló mal de mí, o el amigo que me timó, o el jefe que me regaña y siempre está en mi contra, o el familiar que me hizo daño en determinado momento, sino los ves como hijos de nuestro Padre Celestial. Y que queremos que también alcancen esa felicidad. Así y es algo increíble cuando empiezas a llenar tu corazón de esa caridad, de ese amor por los hijos de nuestro Padre Celestial, a tal grado que deseas que tus propios enemigos puedan ellos alcanzar el perdón de sus pecados. Uh-huh. Uh-huh. Exactamente. Pero aquí también hay algo muy importante. Sus oraciones no solamente se quedaron en oraciones, vino la acción, Uh-huh. puesto que él dedicó todos los días de su vida predicando el evangelio a su pueblo y aún hasta los nefitas, a los lamanitas. Entonces la fe tiene que ir acompañada de las obras. La fe es un sentimiento o un elemento activo. ¿Cuántas veces nosotros pedimos porque los misioneros tengan referencias, porque las familias pobres del barrio tengan que comer, porque los niños huérfanos tengan donde vivir, por la gente que está en la cárcel, pero nunca los vamos a visitar? No pagamos nuestras ofrendas de ayuno, no damos referencias a los misioneros. Estamos haciendo que nuestras oraciones sean en vano. Necesitamos que esas oraciones se vuelvan activas cuando nosotros trabajamos. Y eso a ese principio se le llama perseverar hasta el fin. Y es todos los días de nuestra vida, como lo hizo Enos. Exactamente. Y hablando de eso, vamos a leer el versículo 26. Justamente es lo que vamos a ver ahorita. Y vi que pronto tendría que descender a mi sepultura, habiendo sido influido por el poder de Dios a predicar y a profetizar a este pueblo y declarar la palabra según la verdad que está en Cristo. Y la he declarado todos mis días, y en ello me he regocijado más que en lo del mundo. Ahora, basándonos en esta enseñanza de Enos, quisiera preguntar, ¿por qué Enos escogió declarar la palabra según la verdad que está en Cristo y vivir su evangelio todos los días? Y otra pregunta, ¿cómo nos sentiríamos si pudiéramos hacer la misma declaración de Enos ante el Señor? ¿La he declarado todos los días? Él aprendió desde que tuvo esta experiencia al salir a cazar y le quedó muy claro cómo iba a vivir su vida desde ese momento en adelante. Claro. Y pudo entender cómo le iba a ir ante el Señor cuando llegara su turno en el día del juicio final. Sí, para mí la verdad es que son unas palabras increíbles. Imagínate, Enos puso fin a su registro diciendo que se regocijaba en el día en que estaría delante de su Redentor. Él dijo: entonces veré su faz con placer. Él me dirá: ven a mí, tú, que bendito eres. Hay un lugar preparado para ti en las mansiones de mi Padre. ¿Te imaginas cuántos de nosotros podríamos estar en la oposición de Enos en nuestros últimos momentos? Cuando estemos ya dando los últimos alientos de vida, ya sea que la muerte te llegue a temprana hora o en la madurez de tu vida o en la vejez de tu vida, no importa en qué época de tu vida te llegue la muerte, pero que en ese momento tú puedas sentirte anhelante de decir: quiero ver la faz de mi Redentor, me quiero reunir con Él.
Y eso va a ser, pues, únicamente lo va a dictar la manera en la que has vivido y la manera en la que tú has canalizado tus esfuerzos. ¿A qué has canalizado tus esfuerzos de tu vida? ¿A apilar riquezas? ¿A apilar enemigos? ¿A apilar rencores, diferencias, roces? ¿O la has puesto en el servicio de tu Dios, en el servicio de tu semejante, en ganar verdaderos amigos, amigos del alma? Y tanto así que tú dices, no tengo nada que deberle ni al hombre ni a Dios. Exacto. Voy a mi hacedor con las manos limpias y con el corazón puro, ¿no? Pues esperemos lograr esa meta. O por lo menos decir, Muy bien. hice lo que pude, me esforcé hasta donde no, porque entonces entra la gracia de Dios. Así es. Entra la gracia de Cristo, ¿no? Pero por lo menos decir, como decía el presidente Joseph Fielding Smith en su libro del milagro del perdón, yo no puedo decir que la puerta no se abrió hasta que no vea mis nudos llenos de sangre, ¿no? Exacto. Yo no puedo decir, esta puerta no se ha abierto. Entonces, por lo menos que la muerte nos separe que la muerte nos llegue haciendo el esfuerzo, el trabajo. Bien. Y así se despide de nos. Es una gran enseñanza. Continuamos con Jarón. Es un breve agregado en el que nos recuerda las enseñanzas de su padre y su abuelo. Es evidente que se requiere todo esfuerzo posible de su parte y de los líderes justos para detener la ola de apostasía entre su gente, la cual se está volviendo más y más insensible a las cosas espirituales. Sin embargo, vámonos al versículo 9, por favor. Jarón 9. Y estando así preparados para hacer frente a los lamanitas, estos no prevalecieron contra nosotros, sino que se cumplió la palabra que el Señor habló a nuestros padres diciendo, según guardéis mis mandamientos, prosperaréis en la tierra. Vemos aquí que la prosperidad de una sociedad o nación es el resultado inevitable de la rectitud personal entre sus ciudadanos, y los profetas nos recuerdan ello todo el tiempo. Continuamos con Ovni. Este registro comprende un periodo de muchos años. Él confiesa tristemente que ha sido inicuo. Sin embargo, es obediente en guardar las planchas y las entrega a su hijo Amarón. Nos dice que a causa de la iniquidad los nefitas más inicuos fueron destruidos, y así continúa la entrega de las planchas hasta Amalequí. Él registra información sobre la segunda colonia de judíos que escapó de Jerusalén hacia la tierra prometida y que llegó a conocerse en el libro de Mormón como el pueblo de Zarahemla. Sabemos muy bien que la Biblia y el libro de Mormón están unidas, están relacionadas de una manera u otra. Uno es complemento del otro. Y vamos a hacer una breve dinámica de esto. Ojalá la puedan hacer con nosotros. Tomen su Biblia, por favor, y váyanse a Segunda de Reyes, capítulo 24. ¿Segunda de Reyes? Sí. 24. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer el capítulo 24 y el 25, pero no lean, por favor, el título del 25. A partir del versículo 17, por favor, hasta el 7 del 25. Y el rey de Babilonia puso como rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre era Amutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que había hecho Joacim. Por motivo de la ira de Jehová sucedió esto en Jerusalén y en Judá, hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Y aconteció en el 9º año de su reinado,
el día 10 del mes 10 que Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó con todo su ejército contra Jerusalén y lo sitió y levantó contra ella torres alrededor. Y la ciudad estuvo sitiada hasta el 11º año del rey Sedequías. Y los 9 días del 4º mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo en la tierra. Y abrieron una brecha en el muro de la ciudad y huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino hacia la llanura del sur. Y el ejército de los caldeos persiguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, tras haber sido dispersado todo su ejército. Entonces capturaron al rey y le llevaron a Ribla ante el rey de Babilonia y pronunciaron sentencia contra él. Y degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos y lo ataron con cadenas y lo llevaron a Babilonia. Muchas gracias. Ese era el castigo. La última cosa que ibas a ver era la muerte de tus hijos. Pero observen bien que en la palabra hijos hay una referencia, hay una letra A. Por favor, vámonos a esa. ¿Y negaréis ahora que la ciudad de Jerusalén fue destruida? ¿Diréis que los hijos de Sedequías no fueron muertos todos salvo Mulec? Sí, ¿y no veis que la posteridad de Sedequías está con nosotros y que fue echada de la tierra de Jerusalén? Mas he aquí, esto no es todo. Muchas gracias. ¿Quién está hablando de esa referencia? Elamán 8:21. Ok, ahora vámonos a Omni 14, por favor. Y descubrieron a un pueblo llamado el pueblo de Zaraemla. Ahora bien, hubo gran alegría entre el pueblo de Zaraemla, y también Zaraemla se regocijó en extremo porque el Señor había enviado al pueblo de Mosía con las planchas de bronce que contenían los anales de los judíos. Y ahora vámonos por último a Elamán 6:10. Y ahora bien, la tierra del sur se llamaba Leí, y la del norte se llamaba Mulec, por el hijo de Sedequías, porque el Señor condujo a Mulec a la tierra del norte y a Leí a la tierra del sur. Ahí es claro que están enganchados ambos libros. Exactamente. Y también aquí nos podemos dar cuenta que a América, o nosotros siempre tenemos la idea de que el pueblo que llegó de Oriente a poblar América fue el grupo que precisamente vino con Leí, que en determinado momento eran 2 tribus, más bien eran 3 tribus. Uh-huh. Primeramente la tribu Leí y su familia, que eran de la tribu de Efraín, de Manasés, uh-huh. Y Ismael, que son las hijas que se casan con los hijos de Leí, que son de la tribu de Efraín, y el siervo de Labán, que es Zoram, que él era de la tribu de Benjamín. Pero aquí nos habla de un 4º grupo, que precisamente salió al mismo tiempo que Leí, nada más que él fue hacia el norte, mientras que Leí huyó hacia el sur, que es precisamente el hijo más pequeño de Sedequías, del rey Sedequías, que era Mulec, y se les llama mulequitas. Así es. Y ellos eran de la tribu de Judá. Uh-huh. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que ya estamos hablando de 4 tribus que poblaron el continente americano, o que fueron de los primeros pobladores del continente americano. Exacto. Vamos ahora, por favor, a leer Omni, versículo 17. Y en la época en que Mosía los descubrió, habían llegado a ser numerosos en extremo. No obstante, habían tenido muchas guerras y graves contiendas, y de cuando en cuando habían caído por la espada, y su idioma se había corrompido, y no habían llevado anales consigo, y negaban la existencia de su Creador, y ni Mosía ni su pueblo podían entenderlos.
Muy bien. Este versículo nos recuerda la necesidad absoluta de tener escrituras y registros. Exactamente. Afortunadamente logran aprender el idioma y relatan de un hombre llamado Coriantum, que es el último jaredita. Entonces tenemos una tribu más. Pero hay que recordar que esta tribu de los jareditas vinieron al continente americano en la época, una época mucho anterior a los nefitas, mulequitas y soramitas, que fue precisamente cuando se estaba construyendo la Torre de Babel. Así es. Y en aquel entonces, pues obviamente no se conocía al pueblo de Israel con las 12 tribus tal como lo conocíamos o como ya se conocía en el tiempo de Leí. Okay. y de Amulek, pero entonces estamos hablando de un quinto grupo de personas, y ahí es en donde vamos entendiendo y comprendiendo la alegoría del olivo, ¿verdad? Aquellos ramas que fueron desgajadas del olivo original y que fueron plantadas en lugares escondidos donde solamente el Señor sabía dónde las había plantado, ¿no? Entonces aquí y también nos damos cuenta por qué era importantísimo que Nefi pudiera traer las planchas de bronce, porque tenían el registro de los profetas, de los convenios que el Señor había hecho con el pueblo antiguo de Israel, y ellos pudieron perseverar no solamente su idioma, sino también su religión, cosa contraria con los mulequitas, porque los mulequitas no llevaban ningún registro, por lo tanto, su idioma se ¿cómo se llama? Se degradó, se perdió, se corrompió. Ya no era el hebreo, el arameo puro que ellos pudieran haber hablado, y pues obviamente no tenían ellos una escritura pura o sistematizada como lo tenían los nefitas, y pues no tenían ningún conocimiento precisamente de esos convenios que el Señor había hecho con Adán, con Enoc, con Noé, con Abraham, etcétera, 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 hasta llegar a las 12 tribus de Israel. Exactamente. Amalequí nos comparte un testimonio. Vamos a ver el versículo 26, por favor. Y ahora bien, mis amados hermanos, quisiera que vinieseis a Cristo, el cual es el Santo de Israel, y participaseis de su salvación y del poder de su redención. Sí, venid a Él y ofrecedle vuestras almas enteras como ofrenda, y continuad ayunando y orando, y preservad hasta el fin, así como vive el Señor, seréis salvos. Es un gran testimonio de Amalequí. Y así llegamos a las palabras de Mormón. Mormón es un gran maestro. Él era un profeta encargado del registro y el compilador del libro de Mormón. Es un padre justo y un gran líder militar entre los nefitas, y el profeta Moroni era su hijo. Nos enseña que en ocasiones recibiremos una impresión del Espíritu Santo para que hagamos algo a pesar de que en ese momento no sepamos por qué. Vamos a entender esta parte. Los nefitas guardaban 2 juegos de registros, como ya hemos visto, las planchas mayores y las planchas menores. Nefi no comprendía por qué. Vamos a leer 1 Nefi 9:5. Está buscando, no se preocupen. Sí. Aquí seguimos. Por tanto, el Señor me ha mandado a hacer estas planchas para un sabio propósito suyo, el cual me es desconocido. Y ahora vamos, por favor, a lo que dice Mormón. ¿Palabras de Mormón? ¿Cuál? Versículo 3. Y ahora hablo algo referente a lo que he escrito, porque después que hube hecho un compendio de las planchas de Nefi hasta el reinado de este rey Benjamín, del cual habló Amalequí,
Busqué entre los anales que habían sido entregados en mis manos y encontré estas planchas que contenían esta breve narración de los profetas, desde Jacob hasta el reinado de este rey Benjamín, y también muchas de las palabras de Nefi. ¿Y el 7? Y hago esto para un sabio propósito, pues así se me susurra, de acuerdo con las impresiones del Espíritu del Señor que está en mí. Y ahora bien, no sé todas las cosas, mas el Señor sabe todas las cosas que han de suceder. Por tanto, Él obra en mí para que yo proceda conforme a su voluntad. Así es. Sí. Y estamos hablando que es precisamente el registro que perdió Martin Harris. Uh-huh. Entonces estamos viendo cómo desde que 600 años antes de Cristo, el Señor estaba previendo en su infinita sabiduría que esas planchas se iban a perder o que se iban a extraviar. Uh-huh. Y pues obviamente ese periodo que se quedó sin cubrir por las planchas que perdió Martin Harris, que prácticamente eran el libro de Leí, uh-huh, se suplieron precisamente con este pequeño relato del que nos está hablando Mormón. Así es. Por eso es que él decía, ¿por qué me lo pidió que lo repitiera? No sé, pero él me dijo que hiciera un pequeño relato de lo mismo. Uh-huh. ¿Por qué? No sé, pero ese era el sabio propósito, porque sabía el Señor que se iban a perder esos registros, pero que se estaban cubriendo ese periodo de tiempo. Así con es. ese pequeño relato del que habla. Muy Ahí, bien. Efectivamente, el Señor sabe todas las cosas y ahí está claro. Primero lo dice Nefi y después lo confirma Mormón. Y con un periodo de muchos años después. Vamos a ver ahora, por favor, Palabras de Mormón, capítulo 1, versículo 11. ¿Qué nos dice ahí? Y fueron transmitidas de generación en generación, desde el rey Benjamín hasta que han llegado a mis manos. Y yo, Mormón, ruego a Dios que sean preservadas desde hoy en adelante. Y sé que serán preservadas porque sobre ellas están escritas grandes cosas, por las cuales mi pueblo y sus hermanos serán juzgados en el grande y postrer día, según la palabra de Dios que está escrita. Ahí está relatando su testimonio del libro de Mormón. Lo dice, sé que serán preservadas. Ajá. Y también nos enseña sobre el rey Benjamín. Vamos por favor al versículo 17 y 18. Pues he aquí, el rey Benjamín era un hombre santo y reinaba sobre su pueblo con justicia. Y había muchos santos hombres en el país, y declaraban la palabra de Dios con poder y con autoridad, y ejercían mucha severidad a causa de la obstinación del pueblo. Así pues, con la ayuda de estos, trabajando con todas las fuerzas de su cuerpo y las facultades de su alma entera, y los mismos profetas, el rey Benjamín nuevamente estableció la paz en el país. Gracias. Escuchamos ahí dos palabras, poder y autoridad. Y cada 6 meses tenemos conferencia a nivel mundial. Y nuestros líderes nos hablan de esa forma, con poder y autoridad. Y este fin de semana tendremos conferencia. Es el tiempo de prestar atención a cada discurso. El presidente Monson dijo lo siguiente: cada mensaje es especial. Los hombres y mujeres que dirigirán la palabra han buscado ayuda de los cielos concerniente a los mensajes que les darán. Y agregó, han recibido impresiones sobre todo lo que deben compartir con nosotros. Y el presidente Uchtdorf explica, cuanto más atesoremos las palabras de los profetas y las pongamos en práctica, más nos daremos cuenta del momento en que nos estemos desviando, aunque solo sea cuestión de unos cuantos grados. ¿Algo más que quieras agregar? Pues solamente el hecho de que nos tenemos que preparar. A veces tomamos un poquito a la ligera lo que son las conferencias, pero yo creo que es buen tiempo todavía para que nos estemos preparando espiritual. Yo creo que el ayuno de hoy nos está ayudando, nos está preparando de una manera espiritual para que dentro de 8 días estemos pero bien receptivos a los conectados susurros, con el espíritu. Exactamente, bien receptivos al susurro del espíritu.
y que podamos nosotros realmente captar la esencia de cada uno de esos discursos, que yo sé que van a traer muchas respuestas a nuestras preguntas, pero yo siento que en esta conferencia nos van a traer mucha paz al corazón. Así es. Y mucho consuelo. Así es. Vamos a finalizar con esta escritura, Doctrina y Convenios 1.38. Lo que yo, el Señor, he dicho, yo lo he dicho, y no me disculpo. Y aunque pasaren los cielos y la tierra, mi palabra no pasará, sino que toda será cumplida, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo. Gracias. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, les invitamos a escuchar la conferencia, a verla, la manera en la que ustedes puedan, el medio que ustedes tengan será el mejor. Prepárense, escuchen, es el tiempo, estamos en casa y podemos aprovechar al máximo cada uno de los discursos que estaremos escuchando este fin de semana. Y queremos mandar unos calurosos saludos, la verdad, a todos nuestros hermanos que nos están escuchando en Paraguay, que nos están escuchando en Argentina, Chile, en Estados Unidos, en España, Canadá, Colombia, Costa Rica. Nos escuchan en México, Estados Unidos, Chile, Ecuador, Costa Rica, Colombia, Paraguay, Perú, Canadá, Argentina y demás. Muchas gracias. Gracias por este tiempo. Les pedimos, por favor, que si tienen la oportunidad de mandarnos sus mensajes, queremos saber cuál es su opinión. Queremos también que ustedes compartan con nosotros lo que saben del Evangelio, aquello que ustedes han encontrado y que les ha alimentado el alma, que les ha alimentado el espíritu, que lo puedan compartir también con nosotros. Y también, ¿por qué no?, sus sugerencias o sus críticas constructivas, estamos abiertos, y de verdad para nosotros es de mucho valor el que puedan comunicarse con nosotros. Tienen nuestras redes sociales y es la única manera en la que tenemos por el momento para poder interactuar con ustedes. ¿Redes sociales? Redes sociales, nuestro correo electrónico. Espérenme, ahí está. Correo electrónico descubriendoben@hotmail.com, y en Twitter nos pueden seguirnos en @desbensígueme en Twitter. Y recuerden que nos pueden escuchar no solamente en Spreaker, sino también en Spotify, en Apple Podcasts, en iTunes y creo que hasta ahorita. Entonces hay forma en donde nos escuchen, no se pueden librar de nosotros tan fácilmente. Así que escúchenos y recuerden también el hashtag desbensígueme, y ahí pueden poner sus comentarios y nosotros con gusto los leeremos, y si es posible los leeremos al aire. Muchas gracias, hasta la próxima, excelente semana. Que el Señor les bendiga. Hasta luego. Bueno, nos estamos escuchando la próxima. Recuerden, domingo de conferencia. He aquí, os digo que quien crea en Cristo, sin dudar nada, cuanto pida al Padre en el nombre de Cristo, le será concedido. Y esta promesa es para todos, aún hasta los extremos de la tierra. Moroni 9, versículo 21. Esto fue Ven Sígueme, un programa más de Chilango Radio Net.